Un saludo a todos y todas. Vamos a continuar con los ejercicios de la clase número 2, en la cual nos encontrábamos viendo las entradas y las salidas. Les recuerdo siempre los contactos que ustedes pueden utilizar para solventar cualquier duda u otro problema. Y siempre invitarlos a seguir el canal y unirse, ¿verdad? Y recomendarlo a sus amigos que este material les pueda servir. Vamos a continuar con el ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice lo siguiente: una empresa constructora vende terrenos con la forma mostrada y nos dice: realice un programa para obtener el área y el perímetro de un terreno de medidas ingresadas por el usuario. Bien, esta es la forma mostrada, la primera, esta de acá. Esta es la forma original que ustedes les están dando con este enunciado. Y les pregunto, ¿qué datos va a digitar el usuario en este punto? ¿Cuáles van a ser nuestras entradas? Sí, las entradas que nosotros vamos a tener son A, B y C. Ahora, nos están pidiendo que calculemos el área y el perímetro, y nosotros sabemos que para realizar eso necesitamos conocer todas las medidas del terreno. Hablando en términos del perímetro, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver cómo vamos a obtener esto. Ahora, esto no lo va a ingresar el usuario. El usuario va a ingresar estas tres. Por eso están marcadas las letras que se le van a solicitar al usuario. Bien, ¿qué vamos a realizar? Bueno, lo primero que tenemos que ver es qué forma tiene este terreno para de esa manera poder determinar el área. Ahora, si de pronto hay muchos ejercicios de área y todo esto, no es porque sea la única aplicación. Lo que sucede es que son problemas sencillos, pero que considero fundamentan y aplican todos los conceptos que hemos visto hasta el momento. Y la idea de el curso en este punto es que ustedes se acostumbren y se adapten a la nomenclatura y las estructuras más básicas del programa. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros trazamos una línea en este punto que divida la figura, vamos a ver que se va a formar un rectángulo y se va a formar también un triángulo rectángulo, ya que acá está el ángulo de 90. ¿Y para qué nos ayuda eso? Bueno, nos ayuda mucho porque de esa forma nosotros ya podemos calcular el área del rectángulo. El área del terreno. Calculamos individualmente el área del rectángulo y el área del triángulo, ¿sí? Entonces sumamos esas áreas y ya obtenemos el área del terreno. ¿Cómo vamos a obtener el perímetro? Bien, el perímetro lo vamos a obtener sumando A, B, C y esta medida de acá. ¿Cómo la vamos a obtener? Bueno, al ser un triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, y al aplicar el teorema de Pitágoras pues podemos despejar este valor que sería la hipotenusa del triángulo, ¿sí? Entonces de esa manera vamos a obtener este valor. Ahora, otra cosa que quiero mencionar es lo siguiente: A es toda esta medida, como ustedes pueden observar, y C pues es esta medida de acá. Si nosotros hacemos A menos C, a A le restamos C, lo que nos va a quedar nada más es este pedacito, porque a todo esto le estamos restando esta parte de acá, ¿sí? Entonces nos va a quedar este pedazo, que este pedazo va a ser la base del triángulo, ¿sí? Entonces ya le vamos a dar otro nombre, pero es para que llevemos una idea de qué es lo que vamos a programar. Ahora nos vamos a ir nuevamente a Octave. Por acá yo tengo ya copiado el enunciado. Vamos a limpiar la consola y vamos a comenzar. Vamos a definir entonces las variables de entrada, que serían A, B y C, que son las que la figura no nos dice, ¿verdad? Que son A, B y C. Entonces vamos a decir A igual input, abrimos paréntesis y comillas, y decimos
ingrese el valor del lado A. Le vamos a poner, no le podemos poner base a altura porque ustedes ven que es una forma irregular, ¿verdad? Entonces mejor somos más específicos así. Punto y coma. Lo mismo para B. Igual input, abrimos paréntesis, ingrese el valor del lado B. Dos puntos, espacio, punto y coma. Y hacemos lo mismo para C. Igual input, ingrese el valor del lado C. Dos puntos y punto y coma. Vale, ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, tenemos que encontrar el área y el perímetro del terreno. Pero como ya lo hemos hablado anteriormente, a nosotros nos hace falta conocer esta medida, ¿sí? Y antes de conocer las áreas, vamos a conocer esa medida. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, ya hemos dicho que vamos a dividir el terreno en dos figuras, un rectángulo y un triángulo. La resta de A menos C nos va a dar el valor de la base del triángulo. Y la altura del triángulo podemos observar que va a ser el mismo valor que la base del rectángulo, ¿verdad? Esa parte de acá vale B. Entonces ya conocemos el cateto A y el cateto B del rectángulo, del triángulo. Y de esta manera aplicamos Pitágoras y obtenemos la hipotenusa. Ustedes recordarán que la hipotenusa es igual a C al cuadrado igual a al cuadrado más B al cuadrado, que representan los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras. Entonces nosotros para despejar C aplicamos raíz cuadrada a ambos lados, que es lo que vamos a realizar. Entonces ahorita vamos a hacer algo. Vamos a definir una variable que le vamos a llamar E, en donde E va a ser igual a la resta de A menos B, y de esta manera nosotros obtenemos la base del triángulo. Como ustedes pueden observar, si escriben el porcentaje y luego un texto, lo reconoce como texto. ¿Sí? Así no interfiere en el programa, porque si lo dejamos solo así, no lo va a reconocer como texto y ahí no nos va a correr porque va a dar error. Ponemos punto y coma para que esto pues no se muestre. Vaya, ahora ya tenemos la base del triángulo. La altura ya la conocemos también porque hemos dicho que es igual a la base del rectángulo que está almacenado en la letra B, ¿sí? Entonces para encontrarlo vamos a utilizar Pitágoras y nosotros sabemos que a ese lado, a esta parte de acá, que es lo que vamos a encontrar ahorita, le vamos a poner de nombre F. Entonces acá tendríamos lo que originalmente nosotros tendríamos sería F al cuadrado va a ser igual a la suma de E al cuadrado más B al cuadrado, ¿verdad? ¿Por qué? Bien, porque nosotros estamos diciendo que el teorema de Pitágoras, la base al cuadrado más la altura al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces por eso estamos haciendo E al cuadrado y B al cuadrado, ¿sí? Pero como nosotros no queremos F al cuadrado, sino que lo que nosotros queremos es F, entonces vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados, SQRT, si se recuerdan del comando. Y de esta manera ya tenemos el valor de F. Y este valor de F en la figura original representa esta proporción. Y por lo tanto ya podemos calcular el perímetro, ¿sí? Ahora, de acá yo trato de explicarles lo más detenido que puedo la parte de matemática del análisis matemático. Tampoco es que sean problemas bien avanzados de matemática, ¿verdad? Pero es bueno recordarlo. Entonces es importante que vayan teniendo claro de dónde va saliendo cada valor y qué representa en el problema original. Por eso es que de pronto
yo estoy acá y voy a la diapositiva para mostrarles qué representa cada medida. Bien, entonces en este punto nosotros ya podemos calcular el perímetro. Perímetro va a ser igual a A más B más C, que son los datos que el usuario está ingresando, más F, que lo acabamos de encontrar. Ponemos punto y coma y ahora vamos a calcular el área. ¿Cómo vamos a calcular el área? Bueno, primero calculemos el área del rectángulo. Lo voy a abreviar como... No lo abreviaré, mejor. Área del rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo? Bueno, ya sabemos que es base por altura. Ahora les pregunto, ¿quién es la altura? Esta es la base, estamos claros que esta es la base del rectángulo. Pero ¿quién es la altura? ¿Es A o es C? ¿Verdad? Entonces, el área del rectángulo viene dada por C, ¿verdad? Esta es la altura. Esta es la altura del rectángulo y esta es la base. Entonces, va a ser B por C, ¿sí? Se los menciono para que no vayan a tener algún problema y piensen que es A, porque A no es, ¿sí? Y tampoco es A menos C, porque pues eso les da la base del triángulo. Entonces nosotros decimos que el área del rectángulo es igual a B por C, punto y coma. Ahora necesitamos el área del triángulo. ¿Quién es el área del triángulo? Bueno, el área del triángulo nosotros sabemos que es un medio multiplicado por la base por la altura. ¿En qué se traduce eso? Bueno, ¿quién es la base del triángulo? Es E. Entonces va a estar multiplicado por la altura. ¿Y quién es la altura? Bueno, nosotros hemos dicho que la altura del triángulo es igual a la base del rectángulo. Entonces sería E por B. Y ponemos punto y coma. En este momento ya tenemos todo lo que nos están solicitando. Así que vamos a... vamos a desplegar ya nuestras salidas. ¿Cómo lo hacemos? Con el comando fprintf. Fprintf, abrimos paréntesis, comillas, y vamos a decir el perímetro del terreno es dos puntos porcentaje punto número de decimales 2 f, cerramos comillas, la variable. ¿Cuál es la variable? Perímetro. Ahora está sucediendo algo que espero que no se les esté olvidando, que vamos a tener dos salidas. Entonces, para que se muestre más ordenado, vamos a hacer un salto de línea y por lo tanto acá vamos a agregar la pleca invertida y n, ¿sí? Y ya tenemos pues el perímetro de la figura. Ahora nos está haciendo falta algo y es el área. ¿Por qué? Porque recordemos que el área del terreno va a ser la suma de las dos áreas. Entonces vamos a definir otra variable que se va a llamar área y va a ser la suma del área del rectángulo más el área del triángulo, ¿sí? Y ya de esta manera nosotros venimos y volvemos a escribir nuestro comando de salida. Agregamos las comillas. El área del terreno es dos puntos porcentaje punto número de decimales f, la pleca invertida para realizar el salto de línea, coma, la variable que vamos a desplegar que es área, y cerramos. Ahora pues el programa ya lo hemos finalizado. Vamos a guardarlo. Le voy a poner clase 22, ¿verdad?
y le damos guardar. Lo corremos y nos está solicitando los valores. Bien, entonces voy a digitar algunos valores para que observemos que el programa corre. Se lo vamos a poner 7 y acá nos dice, volvemos a tener otro error. Hemos vuelto a equivocarnos en no poner la T, ¿sí? Mucho cuidado con eso. Volvemos a correrlo y volvemos a digitar los valores. Si ustedes ven, B tiene que ser la base y C tiene que ser menor que A porque es más pequeño. Entonces a B le vamos a poner un 4 y a C le vamos a poner un 5. Y aquí obtenemos los respectivos valores, ¿sí? Entonces realicen los ejercicios ustedes también, vayan analizándolos, vayan viendo toda la parte matemática y cualquier diferencia que tengamos pueden escribir en los comentarios y yo verificaré si hay algún error. Vamos a continuar con el ejercicio que nos hace falta en el siguiente video.